congresos internacionales. También contamos con la presencia de la arqueóloga Yvonne Schellenberg, profesora hora, semana, mes de la licenciatura en arqueología por más de 25 años. Ha sido jefa de la carrera de la misma licenciatura. Ha impartido cursos como Historia de México II, Lítica, Manejo de Recursos, entre algunas. También en ese tiempo ha sido responsable del Laboratorio de Análisis Lítico y Experimentación, Litoteca, donde ha capacitado y formado alumnos para la elaboración de catálogos, muestrarios y bases de datos. Para la consulta de los mismos alumnos como investigadores de los catálogos de materiales líticos, geológicos, arqueológicos y etnográficos. Participante en el proyecto internacional de Recojito, titular del proyecto permanente de arqueología etnográfica y minería en Sierra de las Navajas, también por 14 años. Congresos como Las Mujeres en la Ciencia, en el CIO, conferencias en la Feria de la Obsidiana, pláticas en la UAM. Entonces, bueno, tenemos el gusto de tener a estos dos conferencistas. Les doy la palabra. Gracias. Buenas tardes. El día de hoy vamos a platicarles sobre la minería y geología de la obsidiana en Sierra de las Navajas. Esto obviamente va a ser más desde una visión arqueológica, porque pues somos arqueólogos, pero con miras hacia lo que es la minería y la geología desde nuestra visión, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos es dónde estamos ubicados, que es el lugar de el volcán, que es esta área de Sierra de las Navajas, que se ubica entre lo que es Pachuca y Tulancingo, sobre la carretera que está uniendo a estas dos localidades. Frente a lo que es Epazoyucan hay la desviación que va hacia el ejido del Nopalillo, y ahí tenemos ubicado lo que es el volcán Sierra de las Navajas, que ha sido utilizado ha sido fuente de precisamente la obsidiana, que es algo único para nuestro país, único a nivel mundial, el tipo de obsidiana que se da en esta localidad, que es de una tonalidad verde, básicamente, hacia un verde dorado, esto por la presencia de las vesículas de aire de gas que tiene en su interior. Bueno, la parte más trabajada está ubicada hacia la parte sur-sureste de lo que es el volcán, y hay evidencia de haber sido utilizado también material hacia la parte central y hacia la parte norte, de la cual ya les estaremos platicando con mayor detalle. Esto es unas imágenes panorámicas de lo que es la Sierra de las Navajas. En esta área es desde uno de los lugares más altos, que estamos hablando de que está a 3.180 metros sobre el nivel del mar. Es una zona muy, muy bonita, que pueden ir a visitar. Y aquí podemos observar en esta área que hasta hace como unos 5 o 6 años se está utilizando para extraer arena para uso industrial o uso constructivo. Entonces tenemos lo que es la mina de arena, que más adelante se las vamos a mostrar. Tenemos una vista general, la que sigue, por favor. Y desde la parte más alta, que ya son los 3.200 metros sobre el nivel del mar, tenemos, este es el norte, de donde se localiza una comunidad que se llama el Sembo. Esta zona es rica actualmente en que hay cultivo o hay trabajo con lo que es la trucha, se vende la trucha, a diferencia de lo que está ocurriendo en el sur-sureste, que básicamente se dedican a lo que es la minería y la artesanía de la obsidiana, y ese es su fuerte. Aunque hay algo de agricultura, hay algo de ganadería, pero es más bien local, ¿no? Esto, el anterior, esto son dos áreas que pudimos localizar a través de un documento de finales de 1800, que es el Horcón y el Jacal.
y estas fueron áreas extractivas de la época prehispánica que les vamos a detallar más. Ahora sí, la que sigue. El clima en la región es un clima que es semihúmedo. Me ponga los lentes porque si no, no puedo ver, perdón. Con una temperatura también de cálida a semifría, fría en épocas de invierno. Estamos hablando de que estos son lugares que están por ahí de los 2.000, 2.500 metros en la parte más baja, hasta los 3.200, y la precipitación es en los meses que se les consideran lo que nosotros llamamos de verano. Hay áreas que son áreas de valles, hay áreas de montaña que están combinadas en lo que es toda la región. Bueno, en este sentido, uno de nuestros primeros acercamientos a la geología de la región, pues básicamente fue revisar lo que se había hecho de las cartas geológicas, una 250.000, y tenemos mostrada la estructura de Sierra de las Navajas. Desgraciadamente, la obsidiana no se le considera un material con un rédito económico, y por eso muchas de las cartas nunca va a estar referenciada a la obsidiana como tal. Nos mencionan riolitas, tobas, brechas ácidas, como lo podemos ver en la clasificación, y sí, nos marca los derrames básicos, pero no nos llevan más allá. Sabemos que las cartas geológicas 50.000, pues ya son más recientes, y algunas de ellas tampoco marcan la existencia de la obsidiana. Nosotros empezamos por ahí y después conseguimos las imágenes Landsat, falso color, donde podemos distinguir perfectamente en un rojo oscuro los derrames riolíticos, que es la base de la estructura, combinado con la vegetación, que veremos un poquito más a detalle, y se muestra lo que es la parte alta, que está a los 3.180, 3.200, y que es lo que queda del cráter. Si se fijan, por aquí se ven algunos fallamientos que tienen que ver precisamente con la conformación de la estructura, porque es un volcán obviamente de tipo ácido, pero que tuvo un proceso de caldera. Por eso es que la parte norte se encuentra abierta. Aquí tendríamos lo que sería la población de San Lorenzo el Selvo, y para los que conozcan un poquito más acá arriba estarían los prismas basálticos. Por favor. En la imagen que siguen es la fotografía aérea, ya es bastante antigua, que es precisamente de 1977 o 75, es con falso color también, y ustedes pueden observar aquí lo que es la estructura. Toda esta, no está toda la serie, porque desgraciadamente cuando hicieron el vuelo pues decidieron que esa parte no la iban a volar y no la iban a sacar, pero con esto pudimos delimitar precisamente todo lo que es la estructura, las fallas, y ayudarnos en el reconocimiento de dónde están ubicadas las zonas de extracción minera de la obsidiana, que es a lo que nos estamos abocando, y cuáles son de la época prehispánica y cuáles son de la época moderna. Aquí ustedes van a poder ver un trabajo que nosotros hicimos, que es sobre la carta topográfica del INEGI, unos 50.000, delimitar todo lo que es la estructura volcánica. Aquí ustedes pueden observar lo que es el resto del cráter, y a partir de esta poder nosotros saber cuál era el tamaño real de esa estructura, porque aunque esta es una de las zonas a nivel arqueológico de yacimientos de obsidiana más trabajada, porque ciertamente Sierra de las Navajas es el yacimiento más trabajado, nunca
nunca se había sacado, nunca se había medido, no se sabía de qué tamaño era. Son 113 kilómetros cuadrados que pudimos sacar. Los tratamos de recorrer todos y desgraciadamente no se pudo cuando estábamos haciendo la tesis de licenciatura. Estas partes sí se pueden entrar, se pueden acceder, estas partes también, pero precisamente esta área no, porque esta área está solamente dedicada a la obtención de madera. Y cuando fuimos en alguna ocasión a hacer trabajo de campo, tanto el arqueólogo Yanu como yo, nos dejaron accesar, pero hasta un punto donde pudimos platicar con una persona, son gente desconfiada obviamente, y no se puede pasar más que caminando, porque hay unos surcos que se han hecho por la entrada de los camiones que sacan la madera, que pues en una camioneta era imposible, aunque se tuviera 4x4, ¿no? Otra de las características importantes es que está compuesta básicamente por domos y por riolita, que tiene un enfriamiento que obviamente ustedes saben completamente diferente al de la obsidiana. Entonces se formó la riolita y a su vez tenemos la existencia por ese enfriamiento diferenciado de lo que es la obsidiana, ¿no? Y pudimos descubrir otras características y otros tipos de obsidianas. Bueno, y nos van a decir, ¿y cómo arqueólogos hicieron una delimitación geológica de la estructura? Bueno, no estamos tan dementes, sabemos nuestras limitaciones como arqueólogos, y para esto tuvimos la asesoría de un ingeniero geólogo con especialidad en fotointerpretación, especializado en materiales volcánicos, para que nos ayudara a hacer la delimitación tanto de la estructura como los materiales que integraban Sierra de las Navajas. Vamos a obtener que se logró identificar que primero vinieron los flujos riolíticos, que están marcados aquí un poquito en un naranja muy pálido. Después vamos a tener las tobas y las obsidianas como segundo producto importante de la actividad volcánica. Las tobas formaron grandes volúmenes, ahorita los vamos a ver en una fotografía en corte que tenemos. Después viene un proceso muy fuerte de actividad volcánica, donde viene el rompimiento de la estructura hacia el norte, dándonos la formación tipo caldera, y se presentan dos fallamientos. Curiosamente, en las cartas 1-250, elaboradas en su momento por el INEGI, nunca se muestran los fallamientos. Es hasta una carta perdida de 1983, en ese momento del Consejo de Recursos Minerales, donde aparece el único señalamiento de los dos fallamientos, y en una carta posterior del 89 elaborada por el Instituto de Geografía de aquí de la UNAM, también llegan a aparecer estos fallamientos. Finalmente la actividad volcánica nos dio como resultado las tobas poscaldera, que es el último depósito hacia las partes altas. Las partes altas son Cruz del Milagro o Los Pelados, que también se les llama así, y Sierra de las Navajas. Y finalmente los domos poscaldera, que es una parte importante para determinar este tipo de estructuras. En términos generales, esto es lo que se logró trabajar a través de las diferentes fotografías aéreas, porque no solamente se trabajó con la 1.35.000, sino con una más reciente que es escala 1.20.000, y algunas imágenes Landsat. En el proceso de delimitación de la estructura, también hicimos un entendido de qué eran los materiales que estaban en la matriz, si realmente eran tobas, como se habían
como habíamos dicho en un principio, si eran riolitas, cuáles eran estas, entonces apoyados precisamente por un biólogo que después se doctoró en geología, en suelos y sedimentos en específico, que nos apoyó, nos ayudó, y un geofísico precisamente, pudimos determinar que ciertamente la matriz que envuelve a las obsidianas, que son estos bloques oscuros que ustedes pueden ver aquí, es toba. El elemento más delgado, más fino, es ceniza, o bueno, lo que comúnmente cualquier gente conoce como ceniza, que para nosotros es el lapili, y además estaba mezclada la obsidiana con la riolita, que más adelante se va a ver en un corte que se puede observar en la mina de arena. Entonces pudimos obtener toda esta identificación litológica de todos aquellos elementos que conforman a este yacimiento y a este gran volcán, porque es un volcán ácido. Entonces se hablaba en crónicas, en referentes de 1800, que había basaltos. No puede haber basaltos. Ahora sí que literalmente están del otro lado de la carretera. Exactamente. Entonces, dentro de toda esta estructura, es una estructura ácida y que está compuesta de obsidianas que hacia el sureste van a ser obsidianas verdes, obsidianas doradas. Estas verdes, por un análisis que hizo hace muchos años, ya en el siglo pasado, un químico, un ingeniero y químico, están presentes olivinos, están presentes feldespatos, básicamente, que les dan esas tonalidades. Y solamente hacia el norte, hacia lo que es el Sembu, vamos a tener presencia de otras tonalidades de obsidiana, como serían negras o grises, que con la reflexión de la luz dan las plateadas, rojas, y una que es de coloración ámbar, bastante interesante. Estas tonalidades son importantes para hablar un poquito después de los procesos volcánicos y de la conformación geoquímica del yacimiento. Bueno, aquí podemos ver un corte de lo que ellos llaman la mina de arena, que realmente lo que están extrayendo es el lapili para intenciones constructivas, como base para los concretos o para cimentación. Pero en la parte alta tenemos las tobas y obsidianas, ¿sí? Se ve el corte muy en específico, se ve la unión de estos momentos. El volumen más importante antes de la formación de obsidiana son las lapilis, tamaño de partícula pequeña, ¿no? Y son obviamente pues materiales muy ricos en sílice, que por las condiciones de humedad y temperatura tienden a degradarse en arcillas, en materiales arcillosos. Bueno, tenemos esta siguiente imagen donde podemos ver un poquito más sobre el depósito de lapili. Después tenemos las tobas y obsidianas, y finalmente tenemos algunos poquitos depósitos hacia el final del proceso eruptivo, materiales riolíticos. En este caso, lo que ustedes están observando es la obsidiana matriz, precisamente, que es pues la gente está poco acostumbrada a verla. Aquí tienen un gran bloque de lo que sería obsidiana verde, y muy probablemente haya combinada verde dorada. Y esto es al interior de una de las minas. Les digo que esto es raro porque muchas veces, como no tiene tanta importancia económica la obsidiana, pues como que uno no hace caso más que cuando a lo mejor se entera del lugar y va de turista, ¿no? A partir de esto, entonces, nosotros
hicimos un esquema de cómo sería la minería, asesorados por cómo se deben de llamar claramente esos espacios o esos lugares, porque para nosotros era el tiro. Y así lo hablábamos como el arqueólogo, o sea, siempre decíamos el tiro, no importaba si estaba en la superficie, si estaba al interior o cómo, si era un tiro inclinado, y el túnel cuando más, ¿no? Entonces, decidimos hacer este esquema que ustedes están presenciando aquí, y entonces tenemos el tiro vertical, porque a partir de los trabajos en campo observamos que existe el tiro vertical, el tiro inclinado y el túnel, y que a partir de esos nos hicieron ver que se les llaman niveles, y a partir de los niveles ya no es el tiro, sino vamos a tener el pozo y los subniveles que están presentes desde la época prehispánica, que es súper interesante, bueno, al menos para, o sea, obviamente para nosotros como arqueólogos, porque alrededor de ellos hay desechos de talla que sabemos que no podían estar ahí, porque imagínense alguien adentro del tiro y gente trabajando aquí alrededor y que le esté cayendo por algún error un pedazo de obsidiana cuando es un vidrio volcánico, pues no puede ser. Sabemos entonces que ahí tenemos diferentes momentos de ocupación y diferentes momentos en que se está utilizando el tiro con respecto a lo que está ocurriendo en la parte externa, ¿no? Y que había diferentes formas de acceder a las minas, siendo que las herramientas pues son muy diferentes en cuanto a materia prima de la época preclásica a la actualidad. Es interesante, a partir de los primeros trabajos que se hacen de la arqueología en la zona, se marcan de que tenemos las entradas por tiros, tiros inclinados, y en algunos momentos se marcan que estos tiros miden más de 40 metros. En los cortes que hemos visto de la mina de arena y en algunos muestreos que hicimos, sí logramos detectar tiros de más de 40 metros de profundidad que vienen desde la época prehispánica. ¿Sí? Utilizaban la falsa polea para poder subir los materiales con canastos o con bolsas de cuero. El tiro inclinado ocupan lo que se llama la falsa escalera para poder acceder o salir de los niveles. La entrada de túnel se pensaba que nada más correspondía a la época moderna. ¿Por qué? Para el uso de la carretilla. ¿Sí? Ya un elemento con rueda, que es más fácil transportar los materiales, pero a partir del seguimiento que nosotros hicimos de la minería moderna y de la minería prehispánica, se pudo determinar que desde la época prehispánica y de hecho desde el preclásico medio, vamos a tener entradas por túnel. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil acceder a la mina caminando en una pendiente suave que entrar por el tiro o por el tiro inclinado. Es inversión de energía, trabajo y el volumen de material que están extrayendo. A nivel de personas trabajando en una mina, generalmente una mina tiene más de un frente de trabajo, y en cada frente de trabajo nada más pueden estar de 2 a 3 personas, y máximo pueden estar en todo el proceso, por cada túnel o por cada subnivel, otras 2 personas más, porque no hay sistemas de ventilación. Entonces, obviamente, cada cierto tiempo tienen que estar haciendo descansos para que se renueve el oxígeno, el aire, porque no existe, bueno, en época prehispánica no existe ninguna forma de ventilación, y actualmente la minería se sigue haciendo prácticamente igual. En este sentido, aquí ya tenemos unas imágenes al interior. Uno de los túneles, que mide aproximadamente 12 metros de largo, es uno de los, ¿cómo se llama?, de los que nos llevaban a los túneles de los frentes de extracción. Y en la otra imagen tenemos cómo se presenta la toba, el material más blanquizco, y los materiales más amarillentos. Es lo que los mineros actualmente dicen, es que sabemos que la obsidiana está en la capa chiclosa.
Cuando te enfrentas a esto, dices, pues, ¿qué es la capa chiclosa? Literalmente vas, la tocas y puedes hacer cubitos con ella. Ahora sí que vamos a jugar a hacer figuritas de arcilla. ¿Por qué? Porque son materiales en su mayoría limo-arcillosos. Por eso es también ahí bien importante ayudarse de un edafólogo, que alguien que le sepa los suelos y sedimentos. En nuestro caso, la arqueología se hace tratando de recabar la mayor parte de los datos que nos aporten otro tipo de disciplinas. Por eso nosotros siempre tratamos de ayudarnos, que de un geólogo, que de un geomorfólogo. Y de hecho eso nos llevó hace un tiempito a ingresar a la maestría en geografía, aquí mismo en nuestra segunda casa, en la UNAM, en el Instituto de Geografía y en Filosofía y Letras. Actualmente somos maestrandos al 100% y esperemos que nuestra tesis salga en los primeros inicios del siguiente año. La que sigue. A la topografía de minas, aquí vemos que tenemos la entrada a partir de un túnel y de una rampa. Luego vamos a tener, curioso, un altar. Un altar que se hace para tratar de pedirle a los santos, al Sagrado Corazón sobre todo, de que poder entrar a la mina y salir con bien, a diferencia de la época prehispánica. En la época prehispánica tenemos ofrendas, tenemos altares a la entrada de las minas, pero era para pedirle permiso a la Madre Tierra para extraer sus frutos. Pero es interesante cómo se siguen conservando estas tradiciones. Y bueno, un poquito de la topografía de los túneles principales, cómo se van ramificando a los diferentes frentes de extracción. Se extrae una primera parte con lo que se hace el patio de mina, que denominamos, pero también mucho del material que le llamamos estéril, que es el material que subproducto de la extracción de la obsidiana, como todo lo que es la toba y la riolita, que muchas veces a ellos no les es útil, lo van depositando en los túneles que ya no tienen actividad. Esto es interesante, ¿por qué? Porque no se deja el contexto como queso gruyère, sino que sí hay una reintegración de los materiales en otro sentido, lo cual hace bastante estable el terreno bajo ciertas condiciones. Aquí ustedes pueden observar entonces lo que comentaba Yanu. Este es un túnel moderno. Esto es del 2006. Y estos túneles son prehispánicos. Van a decir, bueno, ¿y cómo saben que son de uno y no de otro, no? Estaban sobre un mismo túnel y de repente se abría una galería y teníamos el encuentro. Esto se les había venido abajo a los mineros, precisamente trabajando para elaborar este túnel. ¿Cómo podemos identificar o cómo se puede saber la diferencia entre uno y otro? Por el tipo de restos materiales que quedan. En toda esta zona, que es la prehispánica, teníamos desecho de talla, o lo que nosotros llamamos desecho de talla, que son fragmentos pequeños que se consideran, o nosotros llamamos lascas, que se desprenden de un núcleo mayor, y algunos ya empiezan a tener algunos golpes de irse formando otro objeto. Entonces, en su mayoría todos estos estaban rellenos por estos materiales que al hacer el túnel actual o recientemente se empezó a desgajar, se empezó a caer y empezó a caerse sobre esta área. Por suerte no afectó a los mineros, más que en el sentido de que tuvieron que recoger el material y sacarlo a otro punto. Lo interesante también es que no nada más se encontraron desechos de talla, sino también se encontraron herramientas que están elaboradas sobre lo que nosotros denominamos la toba silicificada, que es la misma toba, la misma matriz que envuelve a la obsidiana, pero es con una dureza, o sea, ya empezó a unirse, ya empezó a consolidarse, y que es suave, sí, pero la maravilla es que tiene el suficiente soporte para golpear la obsidiana, que es más dura y es más tenaz, pero que alcanza a sacar la lasca, y al sacar la lasca
absorbe parte del golpe, entonces hay menor cantidad de errores, cosa que hacia los años 30, 40, después de que Gamio propuso al hacer el quitar los terrenos hacia la zona de Teotihuacán, propuso que se retomaran todas estas actividades prehispánicas y que hubiera una reactivación de lo que era la artesanía y que era la artesanía original de esos lugares. Entonces empezaron a utilizar clavo, los clavos de los durmientes del tren que pasaba por Teotihuacán, que había sido creado en esos tiempos pues por don Porfirio Díaz. Entonces lo que iban a hacer los artesanos es que iban y se robaban los clavos y con eso empezaban a lasquear. Sacaban buenas cosas, sacaban objetos, o sea, podían ir obteniendo piezas menores, pero el error era mucho, era muy grande y entonces se rompían las piezas. Precisamente por finales de los 90, cuando llegamos a este ejido, empezamos a tener relación con los artesanos, con los mineros, y les dijimos que por qué no lo trabajaban con roca, como estaba en los registros arqueológicos, y no con una roca más dura, sino con una roca semejante, como se puede observar aquí. Esta es la obsidiana, esta es la toba, la que se ve más oscura, es la toba silicificada, que no es riolita. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a intentarlo. Fue una sugerencia y lo empezaron a trabajar y dijeron, tenemos muy buenos resultados. Sí se deshace, pero absorbe el golpe de tal forma que hay menos fracturas, tanto en el núcleo como en el objeto. Aquí pueden ustedes observar la diferencia del tamaño de la obsidiana, porque este volcán básicamente su yacimiento de obsidianas de piroclastos. En algunas partes es por flujo laminar o flujos, pero básicamente son piroclastos de gran tamaño. Hay algunos que pueden llegar a medir más de 2 metros de longitud, más el espesor. O sea, me rebasan fácilmente, no soy muy alta obviamente, me rebasan fácilmente, yo como escala humana, pero es una maravilla cuando entras a la mina y lo ves en el techo, en las paredes, y no lo puedes creer. Actualmente la minería se lleva a cabo de manera muy artesanal, no se puede meter la maquinaria porque precisamente lo que tratamos de recuperar la obsidiana como un material vítreo, pues al meter maquinaria o explosivos pues no nos serviría para la manufactura de artesanías, que es a lo que va encaminada la extracción de la obsidiana. Así que la actividad se sigue realizando con picos, palas, se alumbran con velas, no tiene ningún sistema industrial. Es bastante casero el asunto. Realmente no hay una protección de utilizar mascarillas o tapabocas. Algunos de ellos de repente se ponen el pañuelo, pero no hay mucha protección en ese sentido. Y también hemos tratado de acercar nuestro proyecto de investigación a ver un poquito qué está sucediendo en la cuestión pulmonar con la población minera actual, porque seguramente en algún momento van a presentar problemas de silicosis, enfermedad propia de la minería, ¿no? Por favor. Bueno, aquí tenemos algunas áreas de extracción que se han podido identificar, tanto prehispánicas como modernas. Curiosamente, hacia el sur vamos a tener la mayor parte de la explotación desde la época prehispánica, sobre todo, ¿por qué? Porque en esta área vamos a encontrar las obsidianas verdes, que es un color muy importante para la época prehispánica por la cuestión de la vida de la madre tierra, y que actualmente siguen explotando esta parte. ¿Por qué? Porque es una obsidiana muy vítrea y que en algunos casos por la presencia del gas queda atrapada en microvesículas y con la interacción de la luz en la superficie da una refracción que da los famosos tonos dorados.
y es muy bonita para elaborar artesanías. Hacia el norte tenemos una fuerte actividad prehispánica, sobre todo para extraer obsidianas de coloraciones grises y negras. A mediados de 1990 tuvimos la reactivación un poco de la minería moderna. Sin embargo, como los encargados eran la gente de la población del Sembo, no les gustó esto mucho de la minería, prefirieron invertirle a la piscicultura con la trucha y dejaron de explotar. Interesante la coloración de las obsidianas, ¿por qué? En el sentido de unos análisis que hicimos con el Instituto de Geofísica por espectrometría de masas por inducción de plasma, nos dijo la investigadora que teníamos dos espectros importantes en el yacimiento, uno correspondiente al norte y otro correspondiente al sur. Nosotros ya nos habíamos presentado la posibilidad de que la estructura de Sierra de las Navajas no fuera un solo proceso continuo volcánico, sino que había habido un periodo de latencia de la estructura y un resurgimiento de la actividad volcánica. Sin embargo, pues eso no lo habíamos podido contrastar de alguna manera, y finalmente ya también hicimos análisis de espectroscopía con focal Raman, que nos confirman esta diferencia entre lo que es el norte y el sur del yacimiento, y al parecer esto está en tintero porque necesitamos más ayudas de geólogos especializados de una geoquímica importante. Al parecer tiene dos momentos eruptivos y al parecer son dos cámaras magmáticas. Ahí estaría interesante que alguien nos echara más la mano para comprender cómo se acabó de conformar el yacimiento. Bueno, tenemos el mapa altimétrico que gracias a geógrafos y biólogos nos ayudan a conformar las diferentes unidades del paisaje. Las partes importantes son laderas de montaña y montaña, las partes altas, el pie de monte y las planicies. Esto también es muy importante, ¿por qué? Porque en la zona vamos a tener diferencial de vegetación y esto va a estar relacionado directamente con la extracción de la obsidiana. Aquí podemos ver entonces lo que son las partes altas y las partes bajas, que van a estar asociadas obviamente a la agricultura y al uso todavía de un sistema agrícola que viene desde la época prehispánica, que es el uso de metepantli o la falsa terraza. Que aquí a la distancia se pueden ver las diferencias que se hacen con vegetación de los diferentes de las diferentes cotas, y sobre de ellas se va sembrando, a diferencia de lo que va a ser la parte de las partes altas o montañosas, que es donde se va a localizar la obsidiana. Entonces, a nivel de perfil, vamos a tener que, ahora sí le das el clic, en las partes altas, hacia la parte norte, vamos a tener los pelados, o vamos a tener la zona que ha sido deforestada, porque esta fue la zona que apoyó a la minería de la plata hacia Mineral del Monte. Entonces no deforestaban en esa zona, sino lo que hacían es que venían por toda la madera que se requería para el beneficio, la sacaban de esta zona y la llevaban precisamente hacia el norte, hacia Mineral del Monte. Entonces aquí todavía podemos ver que sí es por algo los pelados, ¿no? No hay nada. De hecho, Humboldt, García Cubas reportan este tipo de actividad desde sus primeros recorridos por la zona. Y también Sagún. Hacia las partes más bajas vamos a tener ya algunos relictos de árboles o de encinos, y hacia estas zonas hacia donde tenemos la minería que fue abandonada hacia la parte norte, hacia la parte del Sembo, por preferir la trucha, y es donde se pueden encontrar obsidianas rojas, obsidianas grises o las ámbars.
Hacia la parte más extrema, hacia el norte, ya tenemos evidencia clara de la época prehispánica hacia el norte, de lo que van a ser los tiros. Aquí podemos observar, este tiro tiene aproximadamente unos, aquí hasta donde se ve el punto rojo, tiene unos 15 a 20 metros, pero esto está falso. O sea, uno lo pisa y son ramas y es relleno, que uno se puede caer, y aquí fueron detectadas minas de más de 40 metros de profundidad. El diámetro varía entre 2 metros a 2 metros y medio, 3 metros. Y hacia la parte sur vamos a tener precisamente donde hay una evidencia muy clara de lo que es la minería de la obsidiana. Aquí tenemos una cala derrumbada, que fue precisamente por los procesos silvícolas, que vamos a hablar un poquito más adelante, pero todo esto es la cala de acceso hacia lo que es la mina de la obsidiana. Hablando un poco de la edafología, nos ayudamos del doctor Serafín Sánchez Pérez, doctor por Ciencias de la Tierra, de aquí de la UNAM. Es importante también entender qué está sucediendo con los procesos en superficie. La mayor parte de los suelos que vamos a tener son litosoles, son regosoles, que están asociados al tipo de vegetación, bosques de pino-encino, de encino-pino, según el nivel altitudinal. Sacamos muestras de los perfiles también para ver la composición sobre las concentraciones de sílice, y aquí curiosamente tenemos la entrada por rampa hacia el túnel de una mina moderna, ya con la carretilla, pero aquí podemos visualizar un poco lo que queda, los restos de un tiro prehispánico. Muchas veces los mineros actuales retoman esta minería prehispánica, estos señalamientos de la minería prehispánica. ¿Para qué? Para precisamente volver a intervenir estos contextos. Si ya sabemos que de ahí estaban extrayendo, bueno, vamos a ver qué podemos encontrar. Esto nos ha llevado a otro tipo de dinámicas. Aquí entonces lo que podemos observar es precisamente, ¿me das clic? Sí, perdón. La parte más alta, que va a ser de pino encino. En esta zona la minería que se da in situ, o también lo que se le conoce como minería de placer. ¿Por qué? Porque las obsidianas en esta zona están a flor de tierra, o sea, les excava uno tantito, o sea, les remueve ni 20 centímetros de tierra y ya están saliendo las obsidianas. En esta zona que por las evidencias en otros sitios se sabe que estas zonas fueron las más utilizadas para obtener la obsidiana por cazadores recolectores o por seminómadas o semisedentarios. O sea, todavía no estaban asentadas completamente las comunidades y solamente iban y extraían lo que se encontraban en la superficie. Posteriormente vamos a tener el siguiente nivel, que es donde ya tenemos evidencia ya también, o más bien todavía de pino encino, donde va a ser explotada, y aquí sí va a haber la minería subterránea. Esta minería ya se da para la época preclásica, ya estamos hablando de el 800 antes de Cristo. Hacia este mismo lugar vamos a tener evidencias de lo que o se le denomina los corrales, que no son más que bases o cimientos de casas, de muros, porque sobre de estos se construía con material perecedero. Entonces se ponía lo que se le conoce como embajadeque, y sobre eso una techumbre podría ser de alguna festuca o de algún carrizo que estuviera en la zona para poder pernoctar. Son de época, o sea, son
no son permanentes, sino son transicionales. En la época en que se puede excavar o se puede trabajar es época de fríos y época de secas. Cuando hay época de lluvias es imposible. Aquí tenemos la evidencia de las zonas de minas todavía en estas partes que van entre los 2.400, 2.700 metros sobre el nivel del mar, que son las partes medias de las estructuras y patios de mina. Toda esta zona ya está muy deforestada porque actualmente se lleva a cabo la silvicultura. Y hacia la parte más baja, como les decía yo, que se mostraba en una imagen anterior, tenemos los famosos metepantlis y esta es la zona de las minas que están a un lado de lo que es la zona de agricultura y que precisamente ahorita es la zona que delimita a lo que se le conoce ahora como Parque Las Navajas, porque ya se convirtió en una zona ecoturística. Nos quedan 5 minutos. Bueno, tenemos un poquito de los problemas ambiental por factores antropogénicos. Curiosamente, se ha satanizado mucho de repente a la minería, que afecta mucho el terreno y las poblaciones vegetales, pues aquí es al contrario. Realmente el aprovechamiento silvícola ha tenido un impacto negativo en la minería. ¿Por qué? Como se está haciendo el aprovechamiento silvícola, cada vez que talan, se les ocurre talar encima de las áreas donde el bosque está encima de las minas. ¿Y esto qué provoca? En época de lluvias, infiltración rápida de la humedad y generalmente vienen los colapsos de las minas. Cosa que no había sucedido desde mediados de 1980 y hasta 1999, que fue cuando comienzan ya formalmente el aprovechamiento silvícola de la zona. También tenemos la afectación del contexto arqueológico por la minería moderna. Esto se dio hasta finales del 2000. Ahora los mineros ya están respetando mucho las áreas arqueológicas. Curiosamente, ahí sí hubo un cambio para bien de los mineros modernos, y la minería es un factor muy importante en la economía del ejido. Las evidencias de las habitaciones, las que les mencionaba Ivonne, eran soportados directamente por la matriz de la toba. No había ADN, como se le conoce, y finalmente en últimas épocas empezamos a ver cuestiones muy improvisadas, pero que ya son necesarias. ¿Por qué? Por el reblandecimiento del terreno. Rapidito. Aquí ustedes pueden observar lo que es un tiro prehispánico si uno va y ve son muchos, pero ya a nivel arqueológico ya no son muchos. Tuvimos la oportunidad precisamente